Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. En esta ocasión os traigo una batería Hylon, tipo Hylon, de la marca Cyclotech. Una marca de una casa, y la cual el dueño de esta batería me ha comentado que, bueno, que por el uso de la batería cada vez hacen menos kilómetros. Entonces, que a ver que si puede ser una avería o puede ser que se haya desgastado ya las celdas con el uso después de tantos kilómetros u años que ha estado usándose esta batería. Por lo tanto, vamos a proceder a abrir este cajón Hylon, ¿vale? Y veremos qué le pasa a la batería interior. Ya veis aquí que tiene una toma de carga, aquí tiene unos LED que marcan la carga de la batería. Y no tiene mucha historia más. Aquí tiene una llave para el bloqueo cuando se encaja en la bicicleta, para que no se mueva ni nadie se la pueda llevar. Vale, retiramos 6 tornillitos que trae la tapa de arriba, después de haber marcado en las pestañas cuáles son el positivo y el negativo. Cogemos un tester y se comprueba siempre. Aunque por el otro lado, cuando abrimos, mirad, ya se ve perfectamente cuál es el positivo y cuál es el negativo de descarga. Aún así, es bueno marcarlo. Vale, una vez de que lo tenemos ya así y tenemos estas vistas, podemos ver la cinta Kapton y podemos ver los holders que trae por dentro. Y también, si os fijáis por aquí, podemos ver el BMS plateado de estos malochos, malos que se ponen en las baterías chinas, chinorris que vienen. Vale. Vamos a proceder a extraer la batería para afuera y así vemos qué es lo que nos encontramos. Está bastante dura porque no he tenido oportunidad todavía de extraerla. Quería hacerlo con vosotros para que lo vieseis, pero veo que está bastante agarrada, ¿eh? Tengo una pelea yo que no veáis. Venga, la saco, madre mía, y os la enseño ya. Bueno, deciros que ya está, ya la he sacado. Me he tenido que emplear a fondo, la verdad. He tenido que ponerme unos guantes, tirar de un buen destornillador fuerte y saber dónde meter el destornillador para no hacer un cortocircuito. Mira, podéis ver aquí todas las Sikaflex que habían echado. Por lo tanto, estaba agarrando toda la cinta de cebada que veis por aquí. Mirad. Al tirar para arriba, pues ha reventado algún cablecillo de estos del BMS de control. Bueno, no pasa nada. Esto se puede subsanar, aunque mejor dicho, vamos a retirar ese BMS antiguo porque, pues la verdad, son de los BMS malos y no valen para nada. Vale, vamos a quitar este pequeño medidor de voltaje, de capacidad que tiene aquí. Venga, lo retiramos para que nos quede libre esta carcasa, ¿vale? La retiramos por ahí y esta carcasilla de aquí, pues de momento la vamos a dejar porque va al BMS y al polo positivo de la batería. No obstante, ahora lo que hay que hacer es echarle una revisión visual, ¿vale? Que todo esté bien, que todas las conexiones estén bien. Entonces lo que vamos a hacer es retirar toda la cinta Kapton, la cinta de cebada y ese BMS. Mirad, que os lo acerque. Es un BMS de 20 amperios. Es una 10S esta batería. Y lo que vamos a hacer es limpiarla de cinta de cebada, de cinta Kapton, y vamos a ir mirando con el BMS desconectado serie por serie para ver los voltajes de las 10 series, para ver qué nos encontramos por dentro. Venga, seguimos ya. Vale, mirad, ya le he quitado la cinta de cebada. Ya veis que está muy bien cortadita a medida. He quitado la cinta Kapton que estaba por encima también. Ya podéis ver las soldaduras. Son unas soldaduras que traen estos kits ya cortados y demás para que sea más fácil hacer el trabajo de soldadura. Vale, he mirado las celdas que tiene y son unas LG MH1, como las que lleva el Xiaomi. Ahora mismo el Xiaomi, el primero que sacaron.
Ahora lo que tenemos que hacer es coger un voltímetro y vamos a ver todas las series, ¿vale? Vamos a comprobar, a testear todas las series para ver si realmente hay alguna que nos esté dando un voltaje por debajo, ¿no? Mirad, 417, 417, 417, 417, 417, 417, 417, 417, están bastante cargadas las series, 417 y la última 4,17, vale. Por lo tanto, cuando una batería nos dicen que se hace pocos kilómetros y comprobamos que todas las series están al mismo voltaje, significa que las celdas ya están en un estado bastante viejo y deteriorado interiormente en lo que a su capacidad se refiere. Podemos hacerle un test de capacidad y salir de dudas. Con el comprobador, el A-Torch, le colocamos y sin BMS ni nada vamos a hacerle una descarga, ya que entre el polo negativo y el positivo nos da un voltaje, a ver, un segundito que lo pongo bien. A ver, positivo y negativo, ahí lo tenéis, ¿no? Se puede ver, 41,71, realmente está al 100% cargada. Y las series están todas correctas. Por lo tanto, vamos a hacerle un test de capacidad y a ver qué resultado nos da. Porque nos dicen que hace pocos kilómetros con ella. No es como antes. Lógicamente, se deterioran y van perdiendo capacidad y autonomía. Venga, os enseño ahora mismo qué resultados me da un test de capacidad a esta batería. Bueno, aquí estoy montando ya todo el tinglado para hacer el test de capacidad y el resultado lo podéis ver, 6,4 amperios hora. Bueno, como habéis podido observar en las fotos, en el test de capacidad, la verdad que ha dado muy poquito la batería de 16 amperios. Ha dado solamente 6,4 amperios de capacidad. Están totalmente agotadas. Estas baterías, la verdad que no valen ya nada más que para fotovoltaica. Si llegaría el caso, habría que testearlas una por una, un trabajazo. Vale, como podéis ver, bueno, he quitado ya la carcasa esta que trae, que iba conectada a la batería, y nos quedamos con el conector de la caja Hylon, ¿vale? Esto nos lo quedamos para ponérselo a la batería nueva que hacemos. Lo retiramos por aquí. También nos quedamos con la toma de carga original, respetando los cables, dejándolos largos y respetando también los LED que nos van a indicar el estado de la carga. Los dejamos por aquí. A la batería ya le he quitado también pues la coletilla del BMS, que esto es para tirar directamente. El BMS, que lo vamos a tirar y vamos a restaurarle y le vamos a poner un DALI, un 10S de 20 amperios con un sensor de temperatura maravilloso. Vale. Lo que tenemos que hacer ahora es, yo lo que voy a hacer es marcarme lo que es la batería, ¿vale? Y una vez que tengo marcada la batería, vamos a marcar la batería en la mesa. Ya está marcada en la mesa. Ahí la tenéis marcadita en la mesa, ¿vale? Y ahora tenemos muy fácil, es simplemente coger las celdas nuevas e ir haciendo la misma configuración que tenéis ahí, la vamos a hacer aquí. Y luego vamos a ir pegando las celdas con un Chicaflex especial que es muy flexible y no quema los aislantes ni nada. Y aguanta muy bien la temperatura. Voy a ir poniendo aquí toda la batería con celdas nuevas de Litocala y os enseño después qué es lo que hago.
Mirar, ya tengo la batería aquí, la he estado metiendo de una en una, pila por pila, haciendo la serie, ¿vale? Cogiendo tranquilamente, metiéndolas, echándole una silicona por dentro, una Sikaflex, mejor dicho, es esta, 11FC, que la podéis encontrar en Amazon. En la descripción del vídeo encontraréis unos links y esta es muy buena porque es muy flexible y pega un montón. Esta le he echado por dentro, ¿vale? Y luego por fuera, todas estas líneas que veis por aquí, mirad, que son de color negro y brillan un poquito para que quede más chulo, le he puesto una silicona caliente de color negro, que es también un poquito más flexible, incluso que la otra normal de la transparente. Bien. Entonces, una vez de que está ya aquí dentro y se ha secado la silicona interior y la silicona exterior, la silicona caliente, la verdad que se seca súper rápido. Pero, sin embargo, la otra tarda en secarse 24 horas. Entonces, hay que darle tiempo, ¿vale? Retiramos este holder, que me viene muy bien, ¿vale? Para hacer estas configuraciones. ¡Ahí va! Mirad cómo sale. Se ha salido la batería ya soldada. Increíble. No me lo puedo creer. Ojalá, ¿verdad? Podría ser. Mirad, chicos, qué cucada que queda de soldado esto. Vale, podéis ver que todavía no he acabado de soldarla, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una que tengo que soldarla aquí en triángulo, ¿vale? Aquí tengo también otra que tengo que soldar. Por aquí también tengo otra que tengo que añadir. Tengo que añadir unas tiritas aún de níquel, ¿vale? Que me quedan pendientes. Yo he hecho lo más gordo para que lo veáis un poquito. Y en esta batería estamos haciendo una 10S5P, acordaros. Por lo tanto son 5 negativo, 5 positivo. 5 negativos, 5 positivos. 5 negativos, 5 positivos, 5 negativos, 5 positivos y 5 negativos y 5 positivos. Por el otro lado, aún no lo he soldado. Y esta rima más rimado. Muy bien. Por el otro lado, que es este, nos vamos a encontrar con que en este lado vamos a tener el negativo y por este otro lado vamos a tener el positivo. ¿Vale? Y luego tenemos que unir estas 5 con estas 5, estas 5 con estas 5, 5, 5, 5. ¿Me habéis entendido, no? Venga, voy a soldar este lado y enseguidita ya nos ponemos a hacer la instalación del BMS. ¿Por qué? Porque ya una vez que esté soldado nos va a encajar perfectamente en el dibujo y vamos a meter el BMS dentro de una posición que no nos va a molestar para nada. Venga, sueldo el otro lado y este lado lo que me queda pendiente y estamos ya. Bueno, mirad, ya tengo puesto aquí el BMS, le he pegado y ya tengo conectado el B- a la zona del negativo, que son estas 5 celdas de aquí. Como os he dicho, os quería enseñar este otro lado para que veáis cómo queda. Las soldaduras os la enseño bien de cerquita para que veáis. Este es el lado positivo que lleva la toma del BMS de control. Este es el de descarga, que es un 14AWG. Y luego este otro, que es este finito, que es el de carga. ¿Vale? Aquí podéis ver que tiene un pequeño fusible la batería en el positivo. No está mal. Por si acaso algún día. Bueno, entonces ahora, mirad, por este lado os quería enseñar cómo me ha quedado la carreterita de los cables de control, que ya veis que los he puesto por encima de una cinta de cebada, agarrados con cinta Kapton para que no se muevan, y ahora con esta cinta de cebada les tapo para que no sufran ningún contratiempo de golpes o lo que pueda llegar a pasar, ¿vale? Vale, entonces ahora fijaros, ya he soldado positivo, negativo, el negativo, el menos del BMS, ¿vale? Lo que es el P menos va a ir directamente a la descarga. Mirad, la descarga está aquí, ¿vale?
Esto es lo que va los cables a la controladora, estos pinchos. A ver si puedo... Vale, eso es aquí, ¿veis? El positivo y el negativo. Esto va a la toma que va en la bicicleta fija y a la controladora. Luego por aquí tenemos que hemos mantenido la toma de carga y los LED, que os he dicho antes, pues bueno, que está muy bien mantenerlos, ¿vale? Mirad, tiene 4 LED y me marca 2 LED, que está al 50% la batería. Y entonces ahora ya lo que nos queda es muy sencillo, que es simplemente meter la batería dentro. Pero antes vamos a poner más cinta de cebada para tapar todas las conexiones. Y vamos a poner también en todas las juntitas estas, vamos a poner un poquito de cinta Kapton. Cinta Kapton, os dejo los enlaces en la descripción, enlaces de compra de un montón de materiales, ¿vale? Y vamos a poner cinta Kapton todo alrededor para que la cinta de cebada con el tiempo no se despegue, porque tiende más a despegarse la cinta de cebada, ¿vale? Entonces, dejarme un ratito que le dé a todo alrededor de la batería un poquito de esta cinta Kapton y os muestro el resultado final ya mismo. Muy bien, pues aquí tenéis la batería ya acabada y cerrada. Antes de cerrarla le he echado un poquito de silicona por los laterales para que la batería no se zarandee por dentro de lo que es la carcasa, ¿vale? Aquí le he marcado lo que tiene, es una 10S5P de 15 amperios y con celdas Litocala 30Q. Y por último ya, pues lo único que nos queda sería con el tester comprobar que realmente nos está dando voltaje de salida aquí, ¿correcto? Ahí tenemos 35,86 voltios, ¿vale? También comprobamos que se pone a cargar, cogemos el cargador, lo enchufamos y con el tester comprobamos que el voltaje va subiendo poco a poco. Así que nada, chicos, si os ha gustado, mirad la pegatina de Todo Baterías del canal de YouTube y del canal de Telegram, ¿vale? También tenéis un montón de materiales para visitar en todobaterías.es. Así que nada, si os ha gustado este vídeo de esta batería tipo Hylon que os he enseñado a construir desde cero, me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí arriba y cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejéis por abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.